Hay historias que uno escucha y nunca más olvida. Historias que remueven lo más profundo del alma, que hacen creer que incluso cuando todo parece perdido, cuando la vida arranca todo lo que uno tiene, todavía puede aparecer alguien. Alguien que no conocemos, alguien que no nos debe nada, pero que decide tender la mano justo cuando más lo necesitamos. La historia que voy a contar hoy ocurrió en el interior de Extremadura, en una región de fincas y caminos de tierra donde el cielo es inmenso y las distancias parecen no tener fin. Es la historia de Clara. Clara Mendoza, una mujer de apenas 32 años que ya había vivido más dolor del que mucha gente vive en toda una vida. Viuda desde hacía solo 6 meses, madre de 3 niños pequeños, sin dinero, sin techo, sin nadie en el mundo que pudiera ayudarla. Aquella noche de tormenta, cuando la lluvia caía como si el cielo se estuviera rasgando, cuando los truenos retumbaban tan fuerte que parecían anunciar el fin del mundo, Clara estaba allí al borde del camino, empapada hasta los huesos, abrazada a sus 3 hijos que tiritaban de frío y de miedo. Había sido expulsada de la casa donde vivía. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Solo tenía a aquellos 3 niños aferrados a ella, confiando en que la madre los protegería, incluso cuando la propia madre no sabía cómo. Y fue allí, en aquel momento de desesperación total, que apareció un camión viejo viniendo por el camino, y dentro de aquel camión estaba un hombre, un agricultor solitario llamado Miguel, que vivía solo desde hacía años en una finca aislada, que había jurado no dejar entrar a nadie más en su vida, que había construido muros alrededor del corazón. Pero cuando vio aquella escena, una mujer y 3 niños perdidos en la tormenta, algo dentro de él se rompió, y la decisión que tomó aquella noche cambió no solo la vida de Clara y de sus hijos, sino también la suya propia. Si te gustan las historias de solidaridad, de nuevos comienzos, de gente buena que todavía existe en este mundo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación te hará llorar, te apretará el corazón, pero también te hará creer que la bondad aún existe. Prepara el pañuelo, porque esta historia te emocionará de principio a fin. Clara se despertó aquella mañana de octubre ya sabiendo que iba a ser un día difícil. En realidad, todos los días eran difíciles desde que Antonio había muerto 6 meses atrás. Antonio, su marido, el hombre que amaba, el padre de sus 3 hijos, había sido llevado por una neumonía que evolucionó demasiado rápido. Un día estaba tosiendo pero aún trabajando. 3 días después, estaba postrado en cama con fiebre alta. Una semana después, murió en el hospital de la ciudad, dejando a Clara sola con 3 niños y una deuda enorme por medicinas y hospitalización. Desde entonces, la vida se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Clara y los hijos vivían en una casita sencilla en el fondo de la propiedad de doña Albertina, una señora viuda que había dejado a Clara quedarse allí a cambio de ayuda con la limpieza y la cocina. No era lo ideal, pero era un techo, era seguridad, o al menos lo había sido hasta aquella mañana. ¡Clara! La voz estridente de doña Albertina resonó por el patio. ¡Clara! ¡Ven aquí ahora! Clara estaba tendiendo la ropa en el tendedero, intentando aprovechar el sol débil de la mañana antes de que las nubes cargadas que se acumulaban en el horizonte trajeran la lluvia prometida. Dejó la sábana mojada en la palangana y corrió hasta la veranda de la casa grande, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, doña Albertina, necesito hablar contigo. Es serio». El tono de voz ya no era buena señal. Clara subió los escalones de madera de la veranda y encontró a la dueña de la casa sentada en la mecedora, el rostro cerrado, los labios apretados en una línea fina. A su lado estaba un hombre que Clara no conocía, alto, bien vestido, de traje oscuro y corbata, con un maletín de cuero en la mano. «Clara,
Este es el doctor Sebastián, mi sobrino. Ha venido de Mérida. Clara inclinó la cabeza educadamente. Buenos días. El hombre ni siquiera respondió al saludo. Solo la miró como si estuviera evaluando ganado en el corral. Doña Albertina, ¿esta es la chica? Sí, respondió la vieja, sin mirar a Clara. Entonces, como le estaba explicando, continuó el tal doctor Sebastián, he venido a buscar a mi tía para que viva conmigo en la ciudad. Ya tiene una edad avanzada, no puede quedarse aquí sola cuidando de esta propiedad. Voy a vender todo, la casa, las tierras, los animales. El corazón de Clara se hundió en el pecho. ¿Vender? Eso mismo, dijo él con indiferencia. Ya hay un comprador interesado. Cerramos el negocio la semana que viene. Clara miró a doña Albertina, buscando alguna señal, alguna explicación, alguna esperanza, pero la vieja desvió la mirada, incapaz de encararla. Y yo, doña Albertina, los niños. Tendrás que irte, hija mía, no hay remedio. Pero Clara sintió la garganta apretarse. Usted prometió que podía quedarme hasta que consiguiera juntar dinero para alquilar una casita en la ciudad. Usted sabe que no tengo a dónde ir. Lo sé y lo siento mucho, pero mi sobrino tiene razón. Yo no tengo edad para quedarme aquí y él necesita vender pronto. ¿Cuándo tengo que irme? Hoy, respondió el sobrino antes de que la tía pudiera hablar. Clara sintió el mundo girar. ¿Hoy? Pero son las 5 de la tarde. Va a llover, mis hijos. No es mi problema, la cortó él con frialdad. Mi tía ya ha sido demasiado bondadosa dejando que os quedéis aquí gratis todos estos meses. Yo trabajaba, limpiaba, cocinaba, cuidaba de todo. Aún así, necesitamos que desocupes hoy. Ahora, si es posible. Doña Albertina finalmente miró a Clara, y había lágrimas en los ojos de la vieja. Perdóname, hija. Si dependiera solo de mí, pero no puedo contrariar a mi sobrino. Él es mi único pariente vivo. Clara no pudo responder. Solo bajó los escalones de la veranda como si estuviera en un mal sueño. Caminó de vuelta a la casita en el fondo, donde los 3 hijos jugaban en el suelo de tierra apisonada. Pedro, el mayor con 8 años, estaba intentando enseñar a sus hermanas gemelas, Julia y Juana, de 5 años, a hacer una cometa con periódico viejo y palitos. Cuando vieron a la madre entrar, con aquel rostro, los 3 niños se detuvieron al instante. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Pedro, ya percibiendo que era algo malo. Clara se arrodilló en el suelo, reunió a los 3 en sus brazos e intentó sonreír incluso con las lágrimas rodando. «Mis amores, vamos a tener que irnos de aquí». «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Julia, la más habladora de las gemelas. «No lo sé todavía, mi bien, pero todo va a estar bien. Mamá va a cuidar de vosotros». Juana, más callada que su hermana, se aferró al cuello de la madre. «Tengo miedo». «No tienes que tener miedo. Estamos juntos. Mientras estemos juntos, nada malo puede pasar». Pero hasta Clara sabía que estaba mintiendo. Reunió las pocas cosas que tenían en un fardo viejo. Algunas ropas, una manta raída, la Biblia que había sido de Antonio, la foto de boda de ellos en un marco roto. No tenía nada más. Todo lo que habían poseído había sido vendido o empeñado para pagar las deudas del hospital. Cuando salió con los 3 hijos por la verja de la propiedad, ya eran casi las 6 de la tarde. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes pesadas que prometían tormenta. El viento soplaba fuerte, levantando polvo del camino. Las primeras gotas gruesas de lluvia empezaron a caer. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Pedro, sujetando la mano de una de las hermanas mientras Clara sujetaba la otra. «Vamos hasta la ciudad. No está lejos». Pero en realidad eran casi 8 kilómetros de camino de tierra. Y con 3 niños, pequeños, sin dinero para el autobús, tendrían que ir a pie. La lluvia aumentó rápidamente. En minutos caía con toda su fuerza. Clara sacó el único abrigo que tenía y cubrió a las gemelas como pudo, pero no servía de mucho. Todos estaban empapados, la ropa pegada al cuerpo,
los zapatos hundiéndose en el barro que se formaba en el camino. Pedro tropezó y cayó, lastimándose la rodilla. Julia empezó a llorar de frío. Juana tiritaba tanto que los dientes le castañeteaban. ¿Y Clara? Clara continuaba andando porque no había otra opción. Continuaba poniendo un pie delante del otro, tirando de los hijos, murmurando palabras de aliento que ni ella misma creía. Pero después de casi una hora andando bajo aquella tormenta, con la noche cayendo y el camino volviéndose cada vez más oscuro, hasta Clara no aguantó más. Se detuvo al borde del camino, cerca de un árbol grande que ofrecía alguna protección mínima contra la lluvia, y se sentó en el suelo embarrado, atrayendo a los 3 hijos hacia ella. «Vamos a descansar un poquito», dijo, la voz apenas saliendo de tan cansada. Los niños se acurrucaron contra ella, tiritando, llorando bajito. Y allí, en aquella oscuridad, en aquel frío, en aquella soledad absoluta, Clara finalmente se derrumbó. Lloró como no había llorado desde el entierro de Antonio. Lloró de desesperación, de cansancio, de miedo al futuro. «Dios», susurró al cielo oscuro, «si tú aún estás mirando por mí, si aún te importo, te suplico, ayuda a mis hijos. Ellos no merecen esto, ellos no tienen culpa de nada». Y fue en ese exacto momento que lo oyó. El sonido distante de un motor, un vehículo viniendo por el camino. Clara levantó la cabeza, se limpió los ojos llenos de lluvia y lágrimas, y vio 2 faros amarillos cortando la oscuridad, viniendo hacia ellos. Era un camión viejo, de esos de finca, con la carrocería oxidada y los neumáticos gastados. El vehículo redujo la velocidad al acercarse, como si el conductor hubiera visto algo al borde del camino. Se detuvo completamente a unos 10 metros de ellos. Por un momento que pareció eterno, nada pasó. Solo el motor ronroneando, los faros iluminando la lluvia, el limpiaparabrisas oscilando de un lado a otro. Entonces, la puerta del conductor se abrió, y de ella bajó un hombre, alto, de hombros anchos, vistiendo una camisa de franela a cuadros, pantalones vaqueros y botas de cuero. Tenía unos 40 y tantos años, cabellos oscuros, ya empezando a encanecer en las sienes, rostro marcado de quien trabaja mucho al sol. Caminó hacia ellos, la lluvia golpeando su cara, pero ni parecía notarlo. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver bien, se detuvo. Miró a Clara empapada, a los 3 niños tiritando aferrados a la madre, al fardo mojado con sus pocas posesiones. «Dios mío», dijo, la voz grave pero llena de preocupación. «¿Qué hacéis aquí en medio de la tormenta?» Clara intentó responder, pero la voz no salió. Solo negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia. El hombre no dudó. «Venid, subid al camión, rápido». Cogió a las 2 gemelas en brazos como si no pesaran nada e hizo señas a Pedro y Clara para que lo siguieran. Clara apenas podía creerlo. Se levantó con dificultad, las piernas entumecidas de tanto frío, y siguió al extraño hasta el camión. Él acomodó a las gemelas en el asiento trasero, que era estrecho pero seco. Ayudó a Pedro a subir también. Luego extendió la mano a Clara, ayudándola a entrar en el asiento del pasajero. Cuando finalmente todos estuvieron dentro y cerró las puertas, el silencio fue roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal. El hombre encendió la calefacción, que empezó a soplar aire caliente. Cogió una lona vieja que estaba detrás del asiento y la extendió sobre los niños. «Sujetadla. Ayuda a calentar». Luego miró a Clara. «Me llamo Miguel, Miguel Torres. Tengo una finca a unos 3 kilómetros de aquí. ¿Qué os ha pasado?» Clara respiró hondo, intentando controlar el temblor. «Nos han desalojado. No tenemos a dónde ir». Miguel la miró en silencio por un momento. Luego miró a los 3 niños en el asiento trasero, mojados, asustados, abrazados unos a otros. Algo pasó por su rostro, una expresión de dolor, de recuerdo, de decisión. «Está bien», dijo finalmente. «Os llevaré a mi finca.
Podéis pasar la noche allí, secaros, comer algo caliente. Mañana veremos qué hacer. Usted no tiene que... Empezó Clara. Sí tengo que... La cortó él, la voz firme. No voy a dejar que una madre y 3 niños mueran de frío al borde del camino. Engranó la marcha y el camión empezó a moverse, dejando atrás aquel lugar de desesperación. Clara apoyó la cabeza en el vidrio frío de la ventana, cerró los ojos y por primera vez en aquella noche terrible sintió un hilito de esperanza. No sabía quién era aquel hombre, no sabía por qué había parado, no sabía qué iba a pasar después de aquella noche. Pero en aquel momento, aquel extraño había sido la respuesta a la oración más desesperada que ella había hecho. El viaje hasta la finca de Miguel duró unos 15 minutos por el camino embarrado. El camión traqueteaba en los baches, los faros apenas logrando iluminar el camino por la cortina de lluvia. Los niños se habían calmado un poco con el calor de la calefacción, pero aún tiritaban. Pedro, siempre el más valiente, miraba por la ventana intentando ver a dónde iban. Las gemelas se habían acurrucado una contra la otra y cerrado los ojos, exhaustas. Miguel conducía concentrado, las manos firmes en el volante, el rostro iluminado por la luz débil del salpicadero. No hablaba, solo miraba el camino con determinación. Clara lo observaba de reojo, intentando entender quién era aquel hombre que había aparecido de la nada. Había algo en él, una tristeza antigua en los ojos, una soledad que ella reconocía porque cargaba con la misma. Finalmente, la finca apareció. Primero una verja vieja de madera, luego un camino estrecho flanqueado por cercas de alambre, y allá al fondo, casi escondida entre árboles, una casa. Era una construcción sencilla, de ladrillos vistos y tejado de teja, con una veranda delante sostenida por columnas de madera. No era grande ni lujosa, pero era sólida, era hogar. Miguel aparcó el camión bien cerca de la veranda para que la lluvia no los mojara mucho. «Vamos, yo abro la puerta primero, luego entráis corriendo». Bajó. Rápidamente corrió hasta la puerta delantera, sacó una llave del bolsillo, empujó la puerta e hizo señas. Clara bajó, ayudó a los niños a salir y todos corrieron adentro. Dentro de la casa estaba oscuro, pero Miguel encendió una lámpara de aceite que estaba en una mesita cerca de la entrada. La luz amarillenta reveló una sala sencilla pero limpia. Tenía un sofá viejo de cuero, 2 sillas de madera, una mesita de centro, algunas estanterías con libros y herramientas. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni adornos. El suelo era de cemento pulido, frío pero bien barrido. Había una chimenea de ladrillos en un rincón, ya con leña preparada esperando a ser encendida. «Esperad aquí», dijo Miguel. Fue hasta la chimenea, rascó una cerilla y encendió el fuego. Las llamas empezaron a lamer la leña seca, crepitando, esparciendo luz y calor por la sala. «Acercaos, voy a buscar toallas y ropa seca». Salió de la sala por una puerta lateral, y Clara pudo oír el sonido de cajones abriéndose, de armarios chirriando. Los 3 hijos se acercaron al fuego como mariposas atraídas por la luz, extendiendo las manitas hacia las llamas, suspirando de alivio con el calor. Miguel volvió cargando una pila de toallas y algunas ropas. «No tengo ropa de niño, pero hay unas camisas mías que les servirán como camisón, y hay un vestido aquí. Era de alguien. Creo que te sirve». Se las extendió a Clara, evitando mirarla directamente. Clara las cogió, sintiendo la suavidad del tejido seco en sus manos mojadas. «Muchas gracias. Usted no imagina cuánto...» «Puedes llamarme Miguel», la interrumpió él aún sin mirar. «Y no necesitas agradecer. El cuarto del fondo. Podéis cambiaros allí. Voy a preparar algo caliente para que comáis». Clara llevó a los hijos al cuarto que Miguel había indicado. Era un cuarto pequeño, con solo una cama individual, un cómoda y una silla. Pero estaba limpio, olía a ropa lavada. Secó a los niños primero.
frotando bien para quitar el frío de los cuerpos pequeños. Luego les puso las camisas de Miguel, que les quedaban enormes, pero al menos estaban secas y calientes. Por fin se quitó sus propias ropas empapadas y se puso el vestido que Miguel le había dado. Era sencillo, de algodón azul claro, un poco ancho pero cómodo. Mientras se cambiaba, Clara notó que había un olor en el vestido, un olor suave a jabón y quizás perfume antiguo, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. Cuando volvieron a la sala, encontraron a Miguel en la cocina, que estaba integrada con la sala. Había puesto una olla grande en el fogón de leña y estaba removiendo algo que olía maravillosamente bien. «Sopa de verduras», dijo sin volverse. «No es gran cosa, pero os calentará por dentro». Pocos minutos después, todos estaban sentados a la mesa de madera de la cocina. Miguel sirvió cuencos hondos de sopa humeante, con zanahoria, patata, yuca y trozos de pollo. Puso pan fresco en el centro de la mesa y una jarra de agua. Los niños comieron con apetito desesperado, y Clara se dio cuenta de que no habían comido bien en días. Ella misma sintió el calor de la sopa bajando por la garganta, calentando no solo el cuerpo, sino también algo dentro del pecho que había estado congelado mucho tiempo. Miguel comía en silencio, mirando de vez en cuando a los niños con una expresión que Clara no podía descifrar. Después de que todos terminaran, recogió los cuencos y los llevó a una palangana. «Debéis estar exhaustos. Podéis dormir en el cuarto del fondo. Yo duermo aquí en el sofá». «No podemos tomar su cama», protestó Clara. «Sí podéis, insisto». Hizo una pausa. «Mañana hablamos bien. Ahora es hora de descansar». Clara reunió a los 3 hijos y los llevó al cuarto. La cama era demasiado pequeña para 4 personas, pero se apretujaron, los niños en medio y ella en los bordes, y tiró de la manta gruesa sobre todos. En minutos, los 3 niños estaban durmiendo, profundamente exhaustos por la prueba. Pero Clara no podía dormir. Se quedó mirando al techo oscuro, oyendo la lluvia que aún caía fuera, pensando en todo lo que había pasado. ¿Quién era Miguel? ¿Por qué había ayudado? ¿Qué iba a pasar mañana? Después de mucho tiempo, se levantó con cuidado para no despertar a los hijos y salió del cuarto. La sala estaba en penumbra, solo la luz débil de las brasas en la chimenea. Miguel estaba sentado en el sofá, mirando al fuego, un vaso con algo que parecía ser brandy en la mano. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volver la cabeza. «No, tengo muchas cosas en la cabeza. Me lo imagino». Tomó un sorbo. «Siéntate si quieres». Clara se sentó en una de las sillas cerca de la chimenea, recogiendo las piernas contra el cuerpo. Permanecieron en silencio un rato, solo el crepitar del fuego entre ellos. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó finalmente. Miguel tardó en responder. Porque sé lo que es estar perdido. Sé lo que es no tener a dónde ir. Tú has pasado por eso». «De cierto modo». Tomó otro sorbo. «Perdí a mi familia hace 5 años. A mi esposa y a mi hija. Accidente de coche en el camino. Lluvia fuerte, igual que esta de hoy. Desde entonces, vivo aquí solo». Clara sintió un apretón en el pecho. «Lo siento mucho. Es la vida. Uno sobrevive como puede». Finalmente la miró. «¿Y tú? ¿Qué pasó?». Clara respiró hondo y contó. Contó sobre Antonio, sobre cómo había muerto, sobre las deudas, sobre vivir en la casa de doña Albertina, sobre la expulsión aquel día. Habló sin llorar porque no tenía más lágrimas. Miguel escuchó todo en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, se quedó mirando al fuego por un largo momento. «Podéis quedaros aquí», dijo de repente. Clara abrió los ojos como platos. «¿Qué? Podéis quedaros aquí en la finca, temporalmente, hasta que te organices, encuentres un empleo, juntes dinero». «Miguel, no puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado. Tengo espacio de sobra. La casa es demasiado grande para una persona sola y la finca necesita ayuda. No puedo con todo solo». «Pero no es caridad»,
la cortó. Tú trabajas, yo pago. Hay tareas de casa, de huerta, de gallinero. Si sabes hacer esas cosas, hacemos un acuerdo justo. Clara se quedó sin palabras. Miró a aquel hombre que había aparecido de la nada, que había salvado a ella y a los hijos, y ahora estaba ofreciendo más de lo que ella osaba soñar. ¿Por qué estás haciendo esto? Miguel la miró con aquellos ojos tristes y dijo, porque aquella noche que perdí a mi familia, nadie paró para ayudar, nadie. Y desde entonces prometí que si algún día tuviera la oportunidad de ayudar a alguien, lo haría. Lágrimas rodaron por el rostro de Clara. No sé cómo agradecerte. No necesitas, solo acepta y mañana arreglamos los detalles. Aquella noche, por primera vez en 6 meses, Clara durmió en paz. No era una paz completa. Aún tenía miedo al futuro. Aún tenía dolor del pasado, pero era una paz de saber que al menos aquella noche ella y los hijos estaban seguros, estaban calientes, estaban protegidos, y que quizás, solo quizás, lo peor ya había pasado. Clara se despertó con el canto de un gallo. Por un momento, desorientada, no sabía dónde estaba. Entonces, todo volvió. La expulsión, la lluvia, el hombre en el camino. La finca. Abrió los ojos despacio y vio que aún estaba en la cama apretada con los 3 hijos. Los niños dormían profundamente, los rostros finalmente tranquilos después de la pesadilla de la noche anterior. La luz del sol entraba por la ventana pequeña del cuarto y Clara se dio cuenta de que la tormenta había pasado. Se levantó con cuidado para no despertar a los hijos, ajustó la manta sobre ellos y salió del cuarto descalza. La casa estaba silenciosa. En la sala, el sofá donde Miguel había dormido estaba vacío, la manta doblada en un extremo. La chimenea estaba apagada, solo cenizas. En frías, Clara caminó hasta la cocina y vio que había una tetera en el fogón aún tibia y una nota al lado. He ido a ver los animales. Hay pan y café en la mesa. Siéntete como en casa. Miguel. La letra era firme pero sencilla, de alguien que no estaba acostumbrado a escribir mucho. Clara cogió la tetera, sirvió café en una taza de aluminio que encontró en un armario y se sentó a la mesa. Por la ventana de la cocina podía ver el patio de la finca. Era grande, tenía un gallinero de Mindodicien donde venían los sonidos de las gallinas picoteando, un corral más al fondo, una huerta que parecía medio abandonada con maleza creciendo entre las verduras, y más allá, campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era un lugar bonito, de un modo sencillo y honesto, pero también era un lugar solitario. Se sentía la soledad impregnada en cada rincón de aquella casa. La falta de decoración, la ausencia de vida, el silencio pesado. Clara tomó el café despacio, pensando en todo. ¿Habría hablado Miguel en serio la noche anterior? ¿Realmente podía quedarse allí con los hijos? Y si sí, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué esperaba él a cambio? ¿Mamá? La voz de Pedro la sacó de los pensamientos. El niño había aparecido en la puerta de la cocina, frotándose los ojos, el pelo todo revuelto. Aún llevaba la camisa enorme de Miguel como pijama. «Buenos días, hijo mío. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Dónde estamos?» «En la finca del señor Miguel, ¿recuerdas? Él nos trajo anoche». «¿Es bueno?» Clara sonrió. «Parece que sí». «¿Vamos a quedarnos aquí?» «No lo sé todavía, mi amor. Vamos a hablar con él hoy». Las gemelas se despertaron poco después, aún asustadas y confusas, pero al ver a la madre y al hermano en la cocina, se calmaron. Clara les dio desayuno a los 3, usando el pan que Miguel había dejado y un poco de queso que encontró en un recipiente cubierto con un paño. Los niños comieron despacio, aún cansados, pero al menos no tiritaban de frío ni tenían hambre. Eran casi las 9 de la mañana cuando Miguel volvió. Clara oyó el sonido de botas pesadas en la veranda, luego la puerta abriéndose. Entró trayendo el olor a tierra mojada y sudor de trabajo. La camisa estaba sucia de barro, las botas embarradas. Cuando vio a Clara y a los niños en la cocina,
Se detuvo un segundo como si hubiera olvidado que tenía compañía. «Buenos días», dijo finalmente, quitándose el sombrero. «Buenos días. Espero que no te importe. Usé tu café y tu pan». «Claro que no. Para eso está». Miró a los 3 niños que lo observaban con curiosidad mezclada con timidez. «¿Dormisteis bien?» Las gemelas solo asintieron con la cabeza. Pedro, más valiente, dijo: «Sí, señor. Gracias por ayudarnos ayer». Miguel pareció sorprendido por la educación del niño. «De nada, chico. ¿Cómo te llamas?» «Pedro. Y estas son mis hermanas, Julia y Juana. Encantado de conoceros bien. Disculpad que no me presentara ayer, pero todos estábamos muy cansados». Se volvió hacia Clara. «¿Podemos hablar un poco? Fuera». Clara asintió y siguió a Miguel hasta la veranda. La mañana estaba bonita. El sol brillando fuerte después de la tormenta, el cielo limpio y azul. El suelo aún estaba mojado, con charcos de agua por todos lados, pero ya se sentía que iba a ser un día caluroso. Miguel se apoyó en la columna de madera de la veranda, cruzó los brazos y miró al horizonte antes de hablar. «Entonces, pensé mucho esta noche», empezó, «y la propuesta que te hice ayer sigue en pie. Podéis quedaros aquí, pero quiero dejar claro cómo sería». «Está bien», puedes decir. «Necesito ayuda en la finca. No tengo empleados, lo hago todo solo, y se está volviendo pesado. La casa está abandonada, la huerta se está convirtiendo en maleza. El gallinero necesita cuidados. Si aceptas encargarte de esas cosas, te pago. No es mucho, pero te permite ir ahorrando un dinero». «¿Cuánto?», Clara preguntó directamente. Miguel pensó: 200 euros al mes, más casa. «Y comida para ti y los niños. Sé que no es mucho, pero es lo que puedo pagar ahora». 200 euros. Era poco, pero infinitamente más que los 0 euros que tenía, y con casa y comida garantizadas, daría para ir guardando ese dinero poco a poco hasta tener suficiente para alquilar una casita en la ciudad y buscar un empleo mejor. «Acepto», dijo sin dudar. Miguel pareció aliviado. «Bien, entonces te muestro la casa bien. Te explico qué hay que hacer». Volvieron adentro, y Miguel empezó el recorrido. La casa era más grande de lo que Clara había percibido la noche anterior. Además de la sala y cocina que eran integradas, había 3 cuartos. Uno era el cuarto donde Clara y los niños habían dormido. Otro era el cuarto de Miguel, que mantenía siempre cerrado. Y el tercero era un cuarto vacío que tenía solo algunas cajas apiladas en el rincón. «Este era el cuarto de mi hija», dijo Miguel con voz baja cuando abrió la puerta de aquel tercer cuarto. Después del accidente lo guardé todo en cajas. No pude tocarlo, pero podéis usar este cuarto si queréis. Los niños pueden dormir aquí, tú en el otro». Clara miró el cuarto vacío y sintió el dolor de él. «¿Estás seguro? No queremos invadir». «Sí. No tiene sentido que esté cerrado, y los niños necesitan espacio». Le mostró el baño, que era sencillo pero funcionaba. Tenía una ducha eléctrica, lavabo, inodoro. Nada de lujo, pero estaba limpio. Luego llevó a Clara afuera y le mostró el patio. El gallinero tenía unas 20 gallinas que necesitaban ser alimentadas cada día, los huevos recogidos, el espacio limpiado. El corral tenía 3 cerdos. La huerta estaba abandonada de verdad, con zanahoria, lechuga y tomate luchando contra la maleza. «No tengo maña para estas cosas de casa y huerta», admitió Miguel. «Mi esposa se encargaba de todo eso. Después de que se fue, lo dejé de lado. Solo cuido de los animales grandes, del pasto, de las cercas. Yo sé cuidar una huerta. Mi madre me enseñó cuando era niña, y gallinero también, déjamelo a mí». Miguel asintió, satisfecho. «Otra cosa que necesitas saber. Salgo temprano cada día a trabajar en el campo. Vuelvo a almorzar al mediodía. Luego salgo de nuevo y vuelvo solo al final de la tarde. Tú estás a gusto en la casa, usa lo que necesites de la cocina, pero me gusta el silencio. No soy muy hablador». «Entiendo».
Clara se dio cuenta de que él estaba estableciendo límites, poniendo muros entre ellos. Y ella lo respetaba. Él no era amigo, no era familia, era patrón, y eso estaba bien para ella. En los días siguientes, Clara se lanzó al trabajo con determinación. Se despertaba temprano, antes incluso de que Miguel saliera, preparaba café para él y para los niños. Luego empezaba la faena. Limpió la casa de arriba abajo, barrió, pasó el trapo, quitó polvo de lugares que probablemente no veían limpieza en años. Organizó la cocina, tiró comida estropeada, limpió armarios. Después atacó la huerta, arrancó la maleza, removió la tierra, regó las plantas que aún se podían salvar, plantó nuevas mudas que Miguel tenía guardadas en un rincón. Era trabajo pesado, el sol picaba fuerte en la cabeza, la espalda dolía al final del día, pero era bueno. Era bueno tener algo que hacer, tener una rutina, sentir que era útil. Los niños también se fueron adaptando. Pedro ayudaba a la madre siempre que podía, cargando cubos de agua, recogiendo huevos en el gallinero. Las gemelas jugaban en el patio, corriendo entre las gallinas, subiendo a árboles, haciendo casitas con piedras y palos. Poco a poco, las risas de ellas fueron llenando aquel lugar, que hacía tanto tiempo solo conocía silencio. Miguel mantenía la distancia. Salía temprano, volvía para el almuerzo que Clara preparaba, y él siempre elogiaba la comida con un gesto de cabeza. Luego salía de nuevo. Por la noche, cenaba rápidamente y se recogía en su cuarto. No conversaba mucho, no participaba, no se acercaba, pero Clara percibía que observaba. Observaba a los niños jugando, observaba la casa quedando limpia y organizada, observaba la huerta renaciendo. Y había algo en su mirada, una mezcla de dolor y alivio, como si aquella vida volviendo a la finca lo hiriera y lo curara al mismo tiempo. Una tarde, unas 2 semanas después de que hubieran llegado, Clara estaba en el gallinero recogiendo huevos cuando oyó gritos. Eran las gemelas, y no eran gritos de juego, eran gritos de miedo. Dejó la cesta y corrió. Encontró a las 2 niñas paradas cerca de la cerca del corral, apuntando y llorando, y cuando Clara vio qué era, el corazón casi se le paró. Pedro había caído dentro del corral, y los 3 cerdos, grandes y pesados, se estaban acercando a él. ¡Pedro! Clara gritó y saltó la cerca sin pensar. Los cerdos, asustados con el movimiento, se alejaron un poco, pero uno de ellos, el mayor, gruñó amenazador. Pedro estaba en el suelo de barro, intentando levantarse, pero resbalando. Clara corrió, se puso entre el hijo y los animales, cogió un palo que estaba caído y golpeó el suelo haciendo ruido. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Los cerdos retrocedieron un poco más. Clara aprovechó, cogió a Pedro del brazo y lo tiró con fuerza, arrastrándolo por el barro hacia la cerca. Logró empujarlo por encima. Luego saltó ella misma justo cuando el cerdo grande avanzó. Cayeron al otro lado de la cerca, jadeando, cubiertos de barro. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?, preguntó Clara desesperada, volteando al hijo de un lado a otro buscando heridas. Estoy bien, mamá. Solo caí. Lo siento. Ella lo abrazó con fuerza, temblando. Las gemelas corrieron y se unieron al abrazo, todas llorando. Fue así como Miguel las encontró cuando llegó corriendo, atraído por los gritos. Vio a los 4 amontonados en el suelo, cubiertos de barro, llorando y abrazándose. «¿Qué ha pasado?», Clara explicó entre sollozos. Miguel escuchó. Luego se arrodilló y miró a Pedro. «¿Estás bien, chico?». «Sí, señor. Lo siento. No debía haber subido a la cerca». «No, no debías. Los cerdos son peligrosos cuando se asustan. Pero tuviste suerte. Tu madre es valiente». La miró a Clara, y por primera vez desde que se conocieron había algo más que educación distante en su mirada. Había respeto, había calidez. «Venid, vamos a lavar este barro antes de que se seque». Ayudó a Clara a levantarse, cogió a Pedro en brazos, aunque el niño ya era grande, y llevó a todos hasta el grifo del patio. Abrió el agua,
y ayudó a quitar el barro de los niños primero, luego de Clara. Y mientras lo hacía, algo cambió. Los muros que él había construido alrededor de sí empezaron a agrietarse, solo un poquito, pero suficiente para que Clara lo notara. Aquella noche, después de que los niños estuvieran durmiendo, Miguel llamó a Clara a la veranda. Ella fue, aún nerviosa por lo que había pasado antes. Él estaba sentado en la mecedora que había allí, mirando las estrellas. Había 2 cervezas en una mesita al lado. «Siéntate», dijo indicando la otra silla. «Coge una cerveza si quieres. Te la mereces después de hoy». Clara se sentó, cogió la cerveza, tomó un sorbo. Permanecieron en silencio un rato, solo el sonido de los grillos y el chirrido suave de la mecedora. «Fuiste muy valiente hoy», dijo Miguel finalmente. «No fue valentía, fue miedo a perder a mi hijo. Aún así, mucha gente se habría quedado paralizada». Tomó un sorbo de la cerveza. «Me recuerdas a mi esposa. Ella también era fiera cuando se trataba de proteger a nuestra hija». Clara sintió que él estaba finalmente abriendo una puerta que había mantenido cerrada. ¿Cómo era ella? Miguel permaneció en silencio tanto tiempo que Clara pensó que no iba a responder, pero entonces empezó a hablar, despacio, la voz baja como si estuviera contando un secreto. Teresa, se llamaba Teresa. La conocí en una fiesta en la ciudad hace casi 20 años. Yo era un jornalero de finca, ella era maestra. No tenía sentido que estuviéramos juntos, pero lo estuvisteis. Lo estuvimos. Nos casamos después de 1 año. Ella vino a vivir aquí conmigo. Dejó el empleo en la ciudad. Nunca se quejó de la vida dura de finca. Después de 3 años nació nuestra hija Marina. Lo más bonito que he visto en la vida. La voz le tembló un poco. Teresa era demasiado buena para este mundo. Cuidaba de todo el mundo, ayudaba a los vecinos, enseñaba a leer a los niños de 1900, la zona. Y Marina era igual, dulce, lista, llena de vida. ¿Qué pasó?, preguntó Clara suavemente. Fue hace 5 años. Teresa había ido a buscar a Marina al colegio de la ciudad. Estaba volviendo. Empezó a llover fuerte. El camino se volvió resbaladizo. Perdió el control del coche en una curva. Se detuvo. Respiró hondo. Cayeron por un barranco. El coche volcó 3 veces. Cuando llegaron al hospital, ya se habían ido. Las 2. Clara sintió lágrimas en los ojos. «Miguel, lo siento. Tanto, quedé perdido. Pensé en dejarlo todo, en vender la finca, en desaparecer, pero no pude. Esta tierra las tiene a ellas. Entonces me quedé, pero cerré todo. Cerré las puertas, los sentimientos, la vida. Juré que nunca más dejaría entrar a nadie». La miró. «Hasta aquella noche en el camino, cuando os vi a ti y a los niños, fue como si Teresa me estuviera diciendo, ayuda, y no podía ignorarlo. Tú nos salvaste, Miguel. Nunca lo olvidaré. No salvé, solo di refugio. Tú estás salvándote a ti misma, trabajando, cuidando de tus hijos. ¿Y sabes una cosa? Teneros aquí está haciendo bien. La casa está viva de nuevo. Hay ruido, hay risas, hay olor a comida. Está mejor». Clara sintió el corazón apretarse. «A nosotros también nos gusta estar aquí. Los niños están felices. Pedro dijo el otro día que eres simpático». Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Yo simpático? Ese niño es especial. Trabajador, educado, cuida de las hermanas. Lo has criado bien». Su padre lo crió, yo solo continué el trabajo. «Aún así, eres una buena madre, Clara, no lo olvides». Permanecieron conversando hasta tarde aquella noche. Miguel contó más sobre Teresa y Marina, sobre cómo era la vida antes de la tragedia. Clara contó sobre Antonio, sobre cómo se conocieron, sobre los sueños que tenían, y poco a poco, sin darse cuenta, aquel patrón distante y aquella empleada reservada se fueron convirtiendo en amigos. Los meses fueron pasando. Otoño dio paso al invierno, que en la meseta extremeña no era de frío intenso, pero traía noches más frescas y mañanas con niebla. La rutina en la finca estaba establecida. Clara cuidaba de la casa,
de la huerta, de los animales pequeños. Miguel cuidaba del ganado, de las cercas, del campo. Los niños ayudaban en las pequeñas tareas e iban al colegio en la ciudad 3 veces por semana, cuando Miguel los llevaba en su camión. Pero algo más estaba creciendo allí, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Pequeñas cosas. Miguel empezó a volver más temprano del campo, siempre con una excusa, que quería ver cómo estaba la cerca del gallinero, que necesitaba arreglar una teja, que había olvidado una herramienta. Pero Clara percibía que solo quería estar cerca, oír a los niños jugando, sentir la casa viva. Clara empezó a esmerarse más en las comidas, haciendo los platos que veía que a él le gustaban más, dejando siempre café fresco para cuando llegara. Esperaba a que volviera antes de almorzar, incluso cuando tenía hambre, porque almorzar juntos se había convertido en un momento especial. Las miradas también cambiaron. Antes eran miradas rápidas, educadas, distantes. Ahora se demoraban un poco más. Decían cosas que las palabras no decían. Una noche, Miguel enseñó a Pedro a jugar a las damas en la mesa de la cocina mientras Clara lavaba los platos. Las gemelas dibujaban en el suelo con tizas que Miguel había comprado en la ciudad. Y, en aquel momento, Clara paró lo que estaba haciendo y solo observó. Observó a aquel hombre solitario riendo de la jugada lista de Pedro. Observó a las niñas canturreando felices. Observó la escena de familia que se había formado sin que nadie lo planeara. Y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No era solo gratitud, no era solo amistad, era algo más, algo peligroso, algo que la asustaba. Porque, ¿cómo podía permitirse sentir eso? Antonio había muerto hacía menos de un año. Era demasiado pronto, era equivocado, pero el corazón no entendía de tiempo, no entendía de reglas. El corazón solo sabía que en aquella casa, con aquel hombre, ella se sentía en casa de un modo que no sentía desde que Antonio había partido. Fue en una noche de julio, cuando el frío apretó más fuerte de lo normal, que las cosas cambiaron de vez. Clara había acostado a los niños más temprano, todos envueltos en mantas en su cuarto. Estaba en la cocina, terminando de guardar la vajilla, cuando Miguel entró por la puerta de atrás. Venía del campo, traía el olor a tierra y ganado, los hombros tensos. —¿Estás bien? —preguntó Clara, notando algo diferente en él. —Sí, solo cansado. Pero ella sabía que no era solo cansancio. —¿Ha pasado algo? Miguel dudó. Luego suspiró y se sentó en una silla. Hoy hace 5 años, 5 años que se fueron. Clara sintió el corazón apretarse. Había marcado la fecha en el calendario desde que él le había contado, pero no sabía si debía mencionarlo o no. Miguel estaba pensando hoy, continuó él, mirando sus propias manos, que en estos 5 años, hoy fue el primer día que no odié, que no estuve enfadado con Dios, con el mundo, con todo. Hoy me desperté y había café listo. Había ruido de niños en la casa. Te oí tararear en la cocina, y por primera vez en 5 años sentí que quizás la vida no había terminado con ellas. Clara se acercó, sacó una silla y se sentó a su lado. La vida nunca termina, Miguel, solo cambia. Duele, rompe, pero continúa, y nosotros continuamos también, llevando a quien perdimos dentro del pecho. ¿Tú echas de menos a él? Todos los días, pero no como al principio. Antes dolía tanto que quería morir también. Ahora duele diferente, duele como añoranza, no como desesperación. Miguel la miró, y en aquella mirada había tantas cosas no dichas. Clara, necesito decirte una cosa. El corazón de ella se aceleró. Dime, no sé si es correcto, no sé si es el momento, no sé si lo entenderás, pero necesito decirlo porque me está ahogando por dentro. Respiró hondo. Me he acostumbrado a ti aquí, a los niños. Me he acostumbrado demasiado. Y no es solo porque la casa esté más alegre o porque la comida esté mejor, es porque tú me haces sentir vivo de nuevo. Clara se quedó sin aliento. Miguel, déjame terminar.
Sé que aún estás de luto. Sé que es pronto. Sé que soy solo el tipo que te dio refugio y no tengo derecho a sentir nada. Pero no puedo fingir más que eres solo mi empleada. No puedo ignorar más que cuando sonríes. El día mejora. Que cuando estás cerca, respiro diferente. Que cuando me acuesto en la cama por la noche, me quedo pensando en ti al otro lado de la pared. El silencio que siguió era tan intenso que se podía oír el corazón de Clara latiendo. Lo miró a él, a aquel hombre bueno, roto, honesto, que había salvado a ella y a los hijos cuando nadie más lo habría hecho, y se dio cuenta de que no era solo él quien sentía. Ella también sentía, tenía miedo de sentir, tenía culpa de sentir, pero sentía. Yo también pienso en ti, susurró. También respiro diferente cuando estás cerca, y tengo miedo de eso porque parece equivocado. Parece que estoy traicionando la memoria de Antonio, que estoy siendo débil. No es debilidad, es supervivencia, es permitir que la vida continúe. Miguel extendió la mano y tocó el rostro de ella con delicadeza, como si fuera algo precioso y frágil. No quiero apresurarte, no quiero que sientas que necesitas corresponder porque estás viviendo aquí. Si no sientes lo mismo, Clara puso la mano sobre la de él, aún en su rostro. Lo siento, tengo miedo, tengo culpa, pero lo siento. Y entonces, despacio, como si estuvieran despertando de un sueño de años, se acercaron. Miguel inclinó la cabeza, Clara cerró los ojos, y los labios de ellos se encontraron en un beso suave, cuidadoso, lleno de todos los dolores y esperanzas que cargaban. No fue un beso de pasión arrebatadora, fue un beso de cura, de dos corazones rotos encontrando consuelo uno en el otro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Vamos, despacio», preguntó ella. «Despacio, en el tiempo que necesites, sin prisa, sin presiones. ¿Y los niños? Vamos con calma con ellos también, dejar que ocurra naturalmente». Clara asintió, aliviada. Permanecieron sentados allí, de la mano, hasta tarde en la noche, solo existiendo uno al lado del otro. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron creer que quizás, solo quizás, el futuro no necesitaba ser solo dolor y soledad. Quizás pudiera haber amor de nuevo, un amor diferente, más maduro, construido sobre pérdidas, pero también sobre esperanza. Los meses siguientes fueron de descubrimientos. Miguel y Clara continuaron con la rutina de la finca, pero ahora había una ligereza entre ellos. Conversaban más, reían más, se tocaban en pequeños gestos, una mano en el hombro al pasar, un roce de dedos al pasar una taza, un abrazo rápido cuando nadie miraba. Los niños, con la intuición que solo los niños tienen, notaron el cambio. Pedro, una tarde, preguntó a la madre: «Mamá, ¿a Miguel le gustas?». Clara, que estaba remendando una ropa, paró y miró al hijo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque te mira como te miraba papá, y tú estás diferente cerca de él». Clara se sentó en el borde de la cama donde estaba Pedro. «¿Y qué piensas de eso?». El niño pensó. «Creo que papá querría que fueras feliz, y Miguel es simpático, me enseña cosas, me trata bien, cuida de nosotros. ¿No te enfadarías si un día Miguel y yo estuviéramos juntos de verdad?». Pedro negó con la cabeza. «No, papá siempre será mi papá, nadie va a quitar eso, pero creo que necesitamos a alguien, y él también necesita». La sabiduría de aquel niño de 8 años sorprendió a Clara. Lo abrazó, llorando. «Eres especial, ¿sabes?». «Lo sé», respondió con una sonrisa pícara, haciendo reír a la madre en medio de las lágrimas. Las gemelas también se adaptaron bien. Habían empezado a llamar a Miguel «tío Miguel», y él las trataba con una gentileza que Clara percibía que venía de un lugar profundo, de una añoranza de ser padre que había enterrado junto con la hija. Les compraba dulces en la ciudad, arreglaba los juguetes rotos, se sentaba en el suelo a jugar a las casitas cuando tenía tiempo.
Y poco a poco, aquel hombre cerrado se fue, abriendo como una flor en el momento justo. Fue en una noche de septiembre, casi un año después de que Clara y los hijos hubieran llegado a la finca, que Miguel hizo la pregunta. Habían cenado juntos, algo que ahora era común, y los niños estaban viendo la televisión en la sala mientras ellos lavaban la vajilla. Miguel, secando un plato, se volvió hacia Clara y dijo: «Cásate conmigo». Clara casi dejó caer la olla. «¿Qué? Cásate conmigo. No ahora, no mañana, pero un día, cuando estés lista». Puso el plato a un lado y sujetó las manos mojadas de ella. «Te quiero, Clara. Te quiero a ti y quiero a tus hijos. No quiero que seáis solo mis huéspedes o empleados. Quiero que seáis mi familia, de verdad». Clara sintió las lágrimas venir. «Miguel, yo no sé qué decir». «No necesitas responder ahora. Solo quería que supieras que este es tu hogar, nuestro hogar, para siempre si quieres». Clara lo miró a él, a aquel hombre que había aparecido en la peor noche de su vida, que había tendido la mano cuando nadie más lo haría, que se había convertido no solo en protector, sino en amigo, compañero, amor. «Sí», dijo. «Sí, me casaré contigo». Miguel abrió los ojos como platos. «¿En serio?» «En serio. No necesito esperar más. Ya sé lo que siento. Ya sé que eres un hombre bueno, que quieres a mis hijos, que me haces feliz. Ya sé que quiero pasar el resto de la vida a tu lado». Él la atrajo en un abrazo tan apretado que ella casi no podía respirar. Luego la besó. Un beso largo, profundo, lleno de promesas. Y cuando se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. Se lo contaron a los niños al día siguiente. Los llamaron a los tres a la sala. Se sentaron todos juntos en el sofá, que ahora parecía pequeño pero acogedor con tanta gente, y Miguel habló. «Niños, vuestra madre y yo queremos hablar con vosotros de algo importante». Los tres se quedaron atentos. «¿Qué es?», preguntó Julia. «Le pedí matrimonio a vuestra madre». Y dijo sí. Pedro sonrió de oreja a oreja. «¿En serio? ¿Vamos a ser una familia de verdad?» «Ya somos una familia», dijo Miguel. «Pero sí, va a ser oficial. Yo voy a ser... Bueno, no voy a sustituir a vuestro padre. Nadie puede hacer eso. Pero voy a ser alguien que cuida de vosotros, que os quiere, que está siempre aquí». Juana, que raramente hablaba, sorprendió a todos al decir: «¿Puedo llamarte papá?». Miguel sintió los ojos arder. «Puedes, si quieres». Las gemelas se lanzaron. A su regazo, abrazando, Pedro, más contenido, extendió la mano para un apretón. Miguel cogió la mano, luego atrajo al niño a un abrazo también. Y Clara observaba aquella escena, el corazón desbordando, agradeciendo en silencio por la tormenta que había destruido todo, pero también la había traído hasta allí. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia de la ciudad. 3 meses después, Clara usó un vestido blanco simple que doña Concepción, la vieja que había ayudado en momentos difíciles y ahora era amiga cercana, le había cosido. Miguel llevaba un traje que no se ponía en años, el pelo cortado, la barba afeitada, pareciendo 10 años más joven. Los niños eran los pajes, todos orgullosos con sus ropas nuevas. El sacerdote que los casó, el padre Juan, había conocido la historia de los dos y se emocionó al oficiar la unión. «Dios actúa de formas misteriosas», dijo durante la ceremonia. «A veces quita para después devolver en doble». Estos dos perdieron mucho, pero se encontraron uno al otro no solo como compañía, sino como redención. Que esta unión sea bendecida con muchos años de paz, amor y felicidad. Cuando Miguel besó a la novia, sellando la unión, no había un ojo seco en la iglesia. La pequeña congregación de vecinos y amigos que habían venido aplaudieron con entusiasmo, y los niños, sentados en la primera fila, sonreían radiantes. La fiesta fue en la propia finca. Miguel había contratado a un acordeonista de la ciudad, y la gente
Bailó en el terreo hasta tarde en la noche. Clara bailó con Miguel, luego con Pedro, luego con las gemelas, riendo más de lo que había reído en los últimos años enteros. ¿Estás feliz?, preguntó Miguel, mientras bailaban una canción lenta, solo ellos dos, bajo el cielo estrellado. Más de lo que imaginé que sería posible estar de nuevo, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Gracias por todo. No, gracias a ti, por traer vida de vuelta a este lugar. A mí, nos salvamos mutuamente, dijo ella. Y era verdad, porque a veces, cuando la vida destruye todo, cuando quita todo lo que amamos, cuando nos deja al borde del camino bajo la tormenta, es justamente allí, en aquel momento de desesperación absoluta, que puede aparecer una luz, una persona, una oportunidad. Los años fueron pasando, trayendo cambios y crecimiento. Pedro se convirtió en un joven responsable, ayudando a Miguel en todo en la finca, aprendiendo sobre ganado, sobre tierra, sobre vida. Julia se reveló como una artista, siempre dibujando, pintando los paisajes de la finca. Juana, la más callada, descubrió amor por los animales y soñaba con ser veterinaria. Y la finca prosperó, con Clara cuidando de la casa y la huerta, con Miguel enfocado en el campo. Lograron no solo sobrevivir, sino crecer. Compraron más ganado, reformaron la casa, construyeron un cobertizo nuevo. 5 años después del matrimonio, Clara descubrió que estaba embarazada. A los 37 años, cuando ni soñaba con tener otro hijo, la vida sorprendió. Miguel, cuando lo supo, lloró como nunca había llorado. No era de tristeza, sino de alegría pura, de gratitud, de esperanza. Cuando el bebé nació, un niño que llamaron Antonio, en homenaje al primer marido de Clara, Miguel sostuvo a aquella criatura en brazos y sintió que el círculo se había cerrado. Había perdido una hija, pero ganó 3 hijos y ahora un bebé que era suyo de sangre. Clara, exhausta pero radiante, miraba al marido con el hijo recién nacido y a los otros 3 niños alrededor de la cama, y sabía que había encontrado el final feliz que creía imposible. Pero la vida no está hecha solo de felicidad. Hay pruebas. Hubo años de sequía en que el ganado moría y el dinero se acababa. Hubo enfermedades, momentos de miedo, cuando uno de los niños cogió neumonía y pasaron días en el hospital. Hubo momentos de duda, de discusiones, de cansancio, pero cada vez que las cosas se ponían difíciles, Miguel y Clara se recordaban de aquella noche en la tormenta. Se recordaban de cómo se habían encontrado cuando ambos estaban perdidos, y eso era suficiente para continuar. En una tarde de domingo, 10 años después de aquella noche que cambió todo, la familia estaba reunida en el patio para un asado. Pedro, ahora un hombre de 18 años, asaba la carne en el fuego de suelo. Las gemelas, con 15, ayudaban a la madre a poner la mesa. El pequeño Antonio, de 5 años, jugaba en el columpio que Miguel había colgado en el árbol. Y había más gente allí. Doña Concepción, ya muy mayor pero aún vigorosa, sentada en una silla cómoda. Algunos vecinos de la zona que se habían convertido en amigos. El padre Juan, que había bautizado al pequeño Antonio. Miguel estaba en la veranda, observando todo, cuando Clara se acercó y se puso a su lado. ¿En qué estás pensando?, preguntó, entrelazando los dedos con los de él. Estaba pensando en cómo la vida es extraña. Si alguien me hubieras dicho aquella noche hace 10 años que estaría aquí ahora contigo, con estos niños, con otro hijo más, lo habría creído imposible. Yo también pienso en eso. Si doña Albertina no me hubiera expulsado, si no hubiera llovido aquel día, si tú no hubieras pasado por aquel camino, no nos habríamos encontrado, completó Miguel. A veces creo que fue la mano de Dios. Teresa siempre decía que Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Aún la echas de menos?, Clara preguntó, sin celos, solo curiosidad genuina. Sí, siempre la echaré de menos. Fue mi primer amor, madre de mi primera hija,
pero eso no disminuye lo que siento por ti. El corazón no tiene capacidad limitada, Clara. Crece para caber todo lo que necesita caber. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo también aún amo a Antonio, pero te amo a ti también, y aprendí que no es traición amar de nuevo, es coraje. ¡Mamá! ¡Papá! ¡La carne está lista!, gritó Pedro desde el otro lado del patio. Miguel y Clara intercambiaron una mirada y sonrieron. Papá y mamá, palabras que habían ganado nuevo significado, que habían sido reconstruidas sobre las ruinas de lo que se perdió. Bajaron de la veranda de la mano y se unieron a la familia. La tarde fue de risas, de historias contadas, de comida abundante. El pequeño Antonio derramó zumo en la camisa y Julia tuvo que limpiarlo. Juana contó sobre un potrillo que había nacido en la finca vecina. Pedro habló de sus planes de hacer la carrera de agronomía. Doña Concepción contó anécdotas antiguas que hicieron reír a todos. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, el padre Juan pidió permiso para hacer una oración. Todos se dieron las manos alrededor de la mesa grande. «Señor», empezó con voz solemne pero cariñosa, «gracias por esta familia, por cada persona aquí. Gracias por Miguel, que abrió la casa y el corazón cuando podría haber seguido cerrado. Gracias por Clara, que tuvo coraje para recomenzar cuando todo parecía perdido. Gracias por Pedro, Julia, Juana y Antonio, que llenan este hogar de vida y alegría. Que el Señor siga bendiciendo esta finca, esta unión, este amor que nació del dolor, pero se transformó en esperanza. Amén». Un coro de amén resonó alrededor de la mesa, y cuando Clara miró alrededor, vio lágrimas en varios rostros, porque todos allí sabían el camino que aquella familia había recorrido, sabían del sufrimiento, de la pérdida, de la desesperación. Pero también veían la victoria, la superación, el amor que había vencido todo. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido y los niños estuvieran durmiendo, Miguel y Clara se quedaron en la veranda como tantas otras veces antes. Era un ritual que habían mantenido a lo largo de los años: sentarse allí, mirar las estrellas, charlar sobre el día, sobre la vida, sobre los sueños. «¿Crees que somos una historia bonita?», preguntó Clara de repente. Miguel rió. «¿Cómo así?». «Como esas historias que la gente cuenta. Ya sabes, de superación, de encontrar amor en las circunstancias más improbables». «Creo que sí. Pero lo mejor es que no es una historia inventada. Es real. Nos pasó a nosotros. Si alguien contara nuestra historia, ¿crees que la gente lo creería? ¿Que creería que un encuentro al borde del camino en medio de una tormenta podría cambiar todo?». Miguel pensó. «Creo que quien ya ha sufrido, quien ya ha perdido todo, quien ya se ha sentido perdido, esas personas lo creerían, porque saben que a veces, cuando todo está demasiado oscuro, es justamente allí donde aparece la luz». Clara se acurrucó más cerca de él. «Tú fuiste mi luz, Miguel, y tú fuiste la mía, Clara. Nos salvamos mutuamente». Permanecieron allí hasta tarde, solo disfrutando de la compañía uno del otro, oyendo los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el croar de las ranas en el estanque, el viento en los árboles. Y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que habían sido bendecidos, no porque sus vidas fueran perfectas, no lo eran, sino porque se habían encontrado uno al otro algo raro, un amor construido no en la pasión ciega de la juventud, sino en la compasión profunda de quien conoce el dolor. Un amor maduro, probado, verdadero. Los años continuaron pasando. Pedro se graduó en agronomía y volvió a trabajar en la finca, trayendo ideas nuevas, modernizando los métodos de Miguel. Julia ganó una beca de estudios en artes en la capital. Iba a visitar siempre que podía, llenando la casa de cuadros que pintaba. Juana se convirtió en veterinaria como soñaba y abrió una clínica en la ciudad, pero vivía aún en la finca, atendiendo no solo a los animales de ellos, sino de toda la zona.
El pequeño Antonio creció queriendo seguir los pasos del padre, apasionado por la tierra, por el ganado, por la vida en el campo. ¿Y la finca Buena Esperanza, como Miguel la había renombrado después de que Clara llegara, prosperó? Se convirtió en referencia en la región, no solo por la calidad del ganado, sino por el ejemplo que representaba. La historia de Miguel y Clara se había extendido, convirtiéndose en leyenda local, y muchas veces personas que estaban pasando por dificultades aparecían en la verja, buscando consejo, buscando esperanza, y Miguel y Clara nunca rechazaban a esas personas. Siempre abrían la puerta, servían un café, escuchaban, aconsejaban, ayudaban como podían, porque sabían lo que era estar perdido. Fue en un sábado de noviembre, 15 años después de aquella noche en la tormenta, que algo especial pasó. Clara estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó un ruido extraño viniendo del camino. Era diferente. No el sonido normal del camión de Miguel o de los coches de los vecinos. Se secó las manos en el delantal y fue hasta la veranda a ver qué era. Y lo que vio la hizo detenerse en el sitio, el corazón apretándose. Era un autobús viejo, de esos de viaje, interprovincial, parado frente a la verja, y de él empezaron a bajar personas. No eran muchas, quizás unas 10, hombres, mujeres, niños, todos cargando fardos, maletas viejas, con ropas raídas y expresiones cansadas, perdidos, exactamente como Clara había estado 15 años atrás. Uno de los hombres, el más viejo del grupo, avanzó hasta la verja y gritó: «Buenas tardes, por favor, necesitamos ayuda. Nuestro autobús se ha averiado y no tenemos dinero para el arreglo. Llevamos días viajando, huyendo de la sequía en el sur. No tenemos a dónde ir». Clara sintió algo revolverse dentro de ella. Era como ver su propio pasado ante los ojos. Miguel, que estaba en el cobertizo y había oído el ruido, apareció al lado de Clara. Cuando vio la escena entendió inmediatamente. Miró a Clara y en aquella mirada estaba una pregunta silenciosa. Ella asintió, los ojos empañados. Miguel caminó hasta la verja. La abrió de par en par. «Entrad, todos. Hay espacio, hay comida, hay agua. Vamos a arreglarlo». Las personas entraron con gratitud, desbordando en los ojos, murmurando agradecimientos. Clara llamó a los niños para ayudar. Pedro fue a buscar colchones viejos que tenían guardados. Las gemelas empezaron a preparar comida para toda esa gente. El pequeño Antonio llenó jarras de agua fresca. Y Miguel fue al teléfono y empezó a hacer llamadas. Al mecánico de la ciudad, al padre, a los vecinos, pidiendo ayuda, porque sabía que una persona sola no podía salvar a todo el mundo. Pero una comunidad junta, sí. Aquellas personas se quedaron en la finca 3 días, hasta que el autobús fue arreglado, y lograron juntar dinero para continuar el viaje hasta Madrid, donde tenían parientes que los esperaban. Durante esos 3 días, la finca Buena Esperanza se transformó en un refugio. Había gente durmiendo en la sala, en el cobertizo, hasta en tiendas improvisadas en el patio. Había comida preparándose en ollas enormes, niños jugando juntos en el terreo, historias compartiéndose en la veranda. Y en la noche antes de partir, el hombre más viejo del grupo, su nombre era Severino, pidió hablar con Miguel y Clara. Se sentaron en la veranda, los tres, bajo un cielo estrellado. «Quería agradecer», empezó Severino, la voz embargada. «No imagináis lo que habéis hecho por nosotros. Estábamos desesperados, sin esperanza. Pensábamos que íbamos a morir al borde del camino, y vosotros abristeis las puertas sin ni siquiera conocernos». «Nosotros sí conocemos», dijo Clara suavemente, «porque hemos sido vosotros». Y entonces contó sobre aquella noche 15 años atrás, sobre la tormenta, sobre la desesperación, sobre Miguel apareciendo de la nada. Severino escuchó con lágrimas rodando por el rostro arrugado. «Entonces sabéis, realmente sabéis». «Sabemos»,
confirmó Miguel. Y por eso no podíamos hacer diferente. No podíamos veros allí y no ayudar. Sois ángeles, dijo Severino. No lo somos, Clara rió bajito. Somos solo personas que fueron ayudadas un día y decidieron pasarlo adelante. Aún así, que Dios os bendiga. Y sabed que contaré esta historia a mis nietos. Contaré sobre la finca Buena Esperanza y sobre el matrimonio que no deja a nadie perdido en el camino. Al día siguiente, cuando el autobús partió con todos, saludando por las ventanas, Clara estaba en la veranda llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de realización, de propósito, de entender que su jornada de dolor había servido para algo mayor. Había servido para convertirla en alguien capaz de ver el dolor ajeno y hacer algo. Miguel la abrazó por detrás, descansando la barbilla en su hombro. ¿Estás bien? Estoy genial. Es solo que... Ahora entiendo. ¿Entiendes qué? Entiendo por qué todo pasó. ¿Por qué tuve que perderlo todo? ¿Por qué tuve que estar en aquel camino aquella noche? Fue para traerme hasta aquí, para transformarme en alguien que puede ayudar a otros, para transformarnos en esto que somos, un refugio, una luz en la oscuridad para quien está perdido. Miguel la volvió de frente a él, sujetó su rostro con las dos manos. ¿Sabes cuánto te quiero? Lo sé, y yo te quiero también. Quiero la vida que construimos, quiero lo que nos hemos convertido. Se besaron allí, en la veranda de aquella casa que había visto tanto dolor, pero también tanta cura, rodeados por el canto de los pájaros y la brisa suave de la mañana. Los años siguientes fueron de consolidación. La finca Buena Esperanza se convirtió en conocida no solo como finca productiva, sino como lugar de acogida. No era raro tener viajeros pidiendo ayuda, familias en situación difícil llamando a la verja. Y Miguel y Clara nunca negaban. A veces era solo una comida y un lugar para dormir. Otras veces era ayuda para conseguir empleo, para encontrar vivienda en la ciudad, para recomenzar. No podían salvar a todo el mundo, lo sabían, pero podían salvar a algunos, y para esos algunos hacía toda la diferencia del mundo. Pedro se casó con una chica de la ciudad, una maestra llamada Luciana, y tuvieron 2 hijos. Construyeron una casa en el rincón de la finca, pero continuaron trabajando junto a Miguel. Julia también se casó con un artista que conoció en la capital y trajo al marido a vivir en la zona. Juana prefirió quedarse soltera, dedicada al trabajo con animales, pero tenía una vida plena rodeada de bichos que amaba. Y Antonio creció queriendo seguir los pasos del padre, apasionado por la tierra, por el ganado, por la vida en el campo. Y Miguel y Clara envejecieron juntos. Los cabellos se volvieron grises, luego blancos. Las arrugas se profundizaron alrededor de los ojos, marcas de años de sol y de sonrisas. Los cuerpos se volvieron más lentos, las espaldas dolían más. Pero el amor solo creció, maduró como vino bueno, se volvió más profundo, más rico, más esencial. No necesitaban palabras para entenderse. Una mirada bastaba. Un toque de manos decía todo. Fue en una tarde de octubre, 25 años después de aquella noche en la tormenta, que Clara estaba sentada en la veranda mirando el atardecer. Miguel estaba a su lado como siempre, las manos entrelazadas sobre la mesa, los rostros vueltos al cielo que se pintaba de naranja y morado. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó ella de repente. Miguel la miró, sorprendido. ¿Arrepentimiento? ¿De qué? De haberme acogido aquella noche, de haber abierto tu casa, tu vida. A veces pienso, podrías haber continuado solo, en paz, sin complicaciones. Miguel apretó su mano. Clara, ¿estás loca? Esa fue la mejor decisión que tomé en la vida. Tú y los niños me salvasteis tanto como yo os salvé. Antes de que llegaras, estaba vivo, pero no vivía. Solo existía. Tú me diste motivo para despertarme por la mañana, para sonreír, para soñar de nuevo. Incluso con todo el trabajo,
con todo el ruido, con todas las complicaciones que trae una familia, especialmente por eso. Clara, yo no quería paz. Paz es lo que se tiene en el cementerio. Yo quería vida, y tú trajiste vida. Ella sonrió, los ojos brillando. A veces aún no creo que todo esto sea real, que no voy a despertar y descubrir que aún estoy en aquel camino, muriendo de frío, sin esperanza. Es real, todo es real. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque nada que soñara sería tan bueno. Mi imaginación no daría abasto. Clara rió aquella risa que Miguel amaba tanto. Y entonces, como en tantas otras tardes, se quedaron allí, solo existiendo juntos, agradeciendo en silencio por cada día que habían ganado, por cada momento compartido, por cada dificultad superada lado a lado. Cuando la noche cayó completamente y las estrellas empezaron a aparecer una a una, Clara dijo: «Miguel, si pudieras volver en el tiempo y cambiar algo, ¿lo cambiarías?» «Lo cambiaría», respondió sin dudar. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Habría parado antes en aquel camino? ¿Os habría visto antes? Cada minuto que pasasteis en el frío, en la lluvia, querría poder borrarlo. Fuera de eso, no cambiaría nada. Absolutamente nada. Clara sintió las lágrimas venir. Incluso después de tantos años, aquel hombre aún conseguía tocar fondo en su corazón. Yo tampoco cambiaría nada, porque todo, cada dolor, cada pérdida, cada momento terrible, me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida, y valió la pena. Cada segundo de sufrimiento valió la pena por cada segundo de felicidad que tuve aquí. Se levantaron de la mesa, las articulaciones quejándose un poco. Al fin y al cabo, ya no eran jóvenes. Entraron en la casa que se había convertido en hogar para tanta gente a lo largo de los años. Pasaron por la sala donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido, por la cocina donde tantas comidas habían sido compartidas, por el pasillo donde los niños habían corrido y reído, y fueron al cuarto, el cuarto que compartían desde hacía tantos años, donde todas las noches dormían abrazados. Antes de apagar la luz, Miguel miró a Clara y dijo: «Gracias». ¿Por qué? Por haber aparecido aquella noche, por haber aceptado mi ayuda, por haberte quedado, por haber construido todo esto conmigo, por todo. Clara sujetó su rostro atrayéndolo cerca. Gracias a ti, por haber parado el camión, por no haber seguido adelante, por haber abierto no solo tu casa sino tu corazón, por haberme dado una segunda oportunidad de ser feliz. Se besaron, un beso dulce, tranquilo, de quien no necesita probar nada, solo sentir. Y cuando se acomodaron para dormir, abrazados como siempre, ambos sabían que habían vivido una historia rara. Una historia que empezó en desesperación, pero terminó en amor. Una historia que probaba que a veces, cuando la vida quita todo, cuando nos arroja al borde del camino en medio de la tormenta, es exactamente allí, en aquel momento de quiebre total, donde puede aparecer el milagro. No en la forma que esperábamos, no en el tiempo que queríamos, pero en la hora justa, de la forma justa. Y mientras dormían, fuera la finca respiraba tranquila. Los animales en el corral, la huerta creciendo fuerte, los árboles balanceándose suave con el viento, todo en paz, todo en armonía. Porque aquel lugar, que un día había conocido solo soledad y duelo, ahora era sinónimo de esperanza. Era prueba viva de que no importa cuán oscura sea la noche, el distinto sol siempre vuelve a nacer, de que no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre pasa, y de que no importa cuán perdidos estemos, siempre puede aparecer alguien para mostrarnos el camino de vuelta a casa. Y llegamos al final de esta historia que, como todas las historias verdaderas de superación, no es sobre final feliz fácil, es sobre elecciones difíciles, sobre continuar cuando todo dice que desistas, sobre abrir el corazón incluso cuando está roto. Es sobre Clara, que podría haber desistido en aquel camino,
pero eligió continuar por sus hijos. Es sobre Miguel, que podría haber seguido adelante aquella noche, pero eligió parar. Es sobre amor que nace no de la perfección, sino de la imperfección compartida. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por un momento en que todo parecía perdido, pero alguien apareció para ayudar? ¿O has sido tú esa persona que tendió la mano cuando nadie más lo haría? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero leer cada historia, cada testimonio, porque esas historias reales son las que mantienen viva la esperanza. Y dime también, ¿de dónde estás viendo? ¿De qué ciudad? ¿De qué provincia? Quiero saber hasta dónde llega este mensaje de esperanza, porque si hay alguien viendo esto ahora que está pasando por una tormenta en la vida, quiero que esa persona sepa, no desistas. La tormenta siempre pasa, y a veces, en medio de ella, aparece alguien que va a cambiar todo. Si esta historia tocó tu corazón, si lloraste, si sentiste rabia por la injusticia, si celebraste cuando Clara encontró a Miguel, si te emocionaste con el amor que creció entre ellos, deja ese like ahí abajo. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo historias que emocionan, que hacen pensar, que muestran que la bondad aún existe. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana hay historia nueva, historias de superación, de amor, de fe, de gente sencilla que enfrentó lo imposible y venció. Historias que te harán creer que vale la pena continuar, que vale la pena ser bueno en un mundo que a veces parece tan cruel. Comparte este vídeo con alguien que necesita oír esto hoy, con esa amiga que está pasando por dificultades, con ese familiar que perdió la esperanza, con quien sabes que se emocionará y se fortalecerá con este mensaje, porque historias así necesitan ser compartidas, necesitan llegar a quien más las necesita. Y mira, no te vayas todavía. Haz clic ahí en la siguiente historia que está apareciendo en la pantalla. Estoy seguro de que te tocará tanto como esta. Es otra historia real, otra prueba de que los milagros ocurren, de que la bondad existe, de que siempre hay esperanza. Te espero allí, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte, directo del corazón. Y recuerda, no importa qué tormenta estés enfrentando ahora, va a pasar. Sigue caminando. Sigue creyendo, porque tu historia aún no ha terminado. Y quién sabe, pronto, no estarás aquí contando en los comentarios sobre tu propio milagro. Quédate con Dios. Hasta la próxima historia.